Hola a todos, soy Pablo Felipe Amaya, neurólogo vascular de la línea de investigación neurovascular de la Fundación Valle de Lili y de la Universidad ICESI. En el 9º día de la investigación quiero presentarles el trabajo sobre Stroke Beyond Borders, Building Strategies to Improve Stroke Care Worldwide. Este es un trabajo que se publicó en la sección Intersect en la revista Stroke en agosto de 2023. Es un trabajo que realizamos de forma colaborativa. Participamos dentro del programa de líderes futuros de la World Stroke Organization. Hay 9 autores de 7 países: está Malasia, Costa Rica, Estados Unidos, India, Brasil, Etiopía y Colombia. Y el objetivo era hacer una divulgación de las estrategias de mejoramiento de la atención del ataque cerebrovascular en países de bajos y medianos ingresos, teniendo un comparador con Estados Unidos. El ataque cerebrovascular es una pandemia que no se va a ir. 1 de cada 4 personas mayores de 25 años puede tener una ACV a lo largo de la vida. Hay un aumento significativo de la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad después de un ataque cerebrovascular, especialmente en los países de bajos y medianos ingresos, donde se concentra el 80% de la carga de enfermedad. Muchos avances hemos logrado en el tratamiento del ataque cerebrovascular, especialmente en la fase aguda con terapias de reperfusión, pero el acceso en los países de bajos y medianos ingresos es un factor de disparidad para la atención de los pacientes que viven en estas regiones. La atención óptima es todo un desafío para poder integrar la evidencia y que los pacientes en estas regiones tengan un mejor acceso. Se realizó una encuesta global sobre la disponibilidad y el acceso a terapias como la trombolisis con alteplasia a nivel mundial, logrando ver que el costo era en rango prohibitivo para los países, sobre todo de bajo ingreso, donde podía ser equivalente al 650% del gasto sanitario per cápita, en contraste con los países de altos ingresos, donde correspondía solamente al 20%. Esto quiere decir que aunque hay tratamientos efectivos, aunque posiblemente los pacientes puedan ser candidatos a este tratamiento, no acceden por los costos altos que tienen los sistemas de salud. El objetivo de este trabajo es compartir las perspectivas individuales y colectivas sobre cómo mejorar el acceso, hacer un diagnóstico sobre los recursos que hay en países de bajos y medianos ingresos, compararlos con un país de altos ingresos como Estados Unidos, donde hay mucha tecnología, donde algunos pacientes que tienen altos ingresos pueden tener alto acceso, pero aún así tiene barreras como no tener un sistema de salud establecido, y definir cuáles pueden ser las estrategias de mayor impacto para mejorar la equidad y que los pacientes puedan ser tratados más allá de las fronteras. Se hizo una revisión narrativa de la literatura para determinar cuáles son los recursos disponibles en los países participantes, cuál era la carga de enfermedad en cada uno de los países concentrados, tanto en la mortalidad como en los días de discapacidad asociados a la enfermedad. Se consultaron sociedades científicas, a los ministerios de salud y algunos expertos de la región, y finalmente se hacen unas recomendaciones de cómo implementar. Pasamos de una fase diagnóstica a una fase de acción los recursos para tratar a los pacientes. Esta es la tabla más importante de nuestro estudio, donde mostramos los resultados, comparamos la población de cada uno de los 7 países participantes, donde vemos que hay poblaciones muy dispares, países con una alta población como Estados Unidos, que tiene 330 millones de habitantes, o India con 1.400, y un país muy pequeño como Costa Rica, que solo tiene 5 millones. La mayoría de los países estaban centrados en ingresos medios altos. Únicamente un país de bajos ingresos, que era Etiopía, donde había un plan muy importante de acción, siendo el país con menos recursos, y comparado con el país de altos ingresos, que era Estados Unidos. Vemos que la mayoría de países del sistema está basado más en la atención pública. En el caso de Colombia es un caso especial, donde vemos que la atención de la sede está un 48% público, 45% privado, y también hay un régimen especial. Y miramos que tenemos una gran disparidad en que tenemos solamente en Colombia, Etiopía, no hay un plan nacional para el ataque cerebrovascular, y este es uno de los puntos importantes especialmente para nosotros, y es que no hay una política pública para el ataque cerebrovascular en nuestro país. Tampoco hay programas de entrenamiento en la mayoría de países para neurólogos para el ataque cerebrovascular, y también la disponibilidad para tratar de entrenarse en terapia endovascular es escasa. La disponibilidad de camas y de centros de ACV también va relacionada con el ingreso, siendo Estados Unidos el país que más disponibilidad tiene, seguido de Brasil
en unidades de ACV. Vemos que en Etiopía es incipiente y ya se han logrado establecer 2 unidades para ataque cerebrovascular para el tratamiento de los pacientes. Estas unidades son muy importantes porque logran disminuir la estancia hospitalaria, logran disminuir la discapacidad, la mortalidad y son costo efectivas. Los análisis económicos han mostrado costo efectividad. Desafortunadamente en Colombia hay 66 stroke centers, pero solamente 4 tienen unidades de ACV. La disponibilidad de trombectomía mecánica sigue siendo un tema muy importante. Usualmente los centros de hemodinamia que pueden ofrecer esta terapia, que tiene una máxima evidencia y un número necesario a tratar muy pequeño, como de 2 a 3, es muy escasa en las áreas rurales, en las poblaciones rurales dispersas o áreas pequeñas. A veces el traslado es muy difícil, entonces esta concentración, esta densidad geográfica es difícil. En algunos centros solamente, por ejemplo, como en Etiopía, solo se ofrecen centros privados. En Colombia la mayoría son centros privados también. Entonces esto también es una llamada a la acción donde hay que vencer algunas barreras del sistema, donde probablemente la solución sea establecer alianzas público-privadas para que el sector público, que concentra una gran parte de la población y la mayoría de sistemas, pueda ser llevada a los centros privados, al menos para ofrecer terapias como la trombolisis. También un punto importante es el acceso a rehabilitación, que vemos que, por ejemplo, en Etiopía no había acceso a la rehabilitación intrahospitalaria, y en Colombia, aunque hay centros que sí lo logran, sabemos que no es algo que esté perfectamente distribuido y que también tenemos que mejorar en nuestros planes de acción. Y basado en estos resultados hacemos las siguientes recomendaciones. Lo primero es, si yo quiero mejorar la atención del ataque cerebrovascular en mis países, necesito mejorar la educación, y esto incluye campañas a la comunidad, campañas desde los niños como el Stroke Heroes para establecer hábitos de vida saludables y mejorar la detección. Necesito educar a mi personal de salud que esté entrenado en la detección y el tratamiento inicial del ataque cerebrovascular usando tratamientos de alta calidad basados en evidencia. Esto es muy importante, que ojalá nuestras políticas públicas sean basadas en evidencia, y poder establecer un programa de mentoría y de becas para que en aquellos países, especialmente que no tienen acceso a formación para médicos en stroke o en terapia endovascular, puedan ser financiados para aumentar el acceso a personal humano formado. La otra parte es cómo voy a implementar, cómo voy a crear los centros de ACV. Un insumo muy importante es la ruta de la World Stroke Organization, que está hecho para decir el paso a paso y los requerimientos para tener un centro básico, un centro esencial o un centro avanzado para tratar el ataque cerebrovascular, poder monitorizar y tener educación y tener indicadores, que es muy importante en esto, establecer más unidades de ACV que sabemos que son muy efectivas, y en las zonas rurales dispersas, en los sitios donde no tenemos mucho acceso al tratamiento, poder establecer redes. Esta es una enfermedad donde necesitamos integrarnos, hacer alianzas estratégicas y ojalá hacer modelos de Spoke and Hub, como el modelo de Hospital Padrino que tenemos en la Fundación para el Ataque Cerebrovascular. Evaluar lo que estamos haciendo, y una de las dificultades y de las disparidades adicionales que encontramos al hacer la evaluación de la carga de enfermedad es que los insumos que tenemos de bases de datos en nuestros países posiblemente no son tan eficientes, no tenemos tanta información, solo tenemos información de algunos centros, y puede haber un importante subregistro de la carga de enfermedad y de los casos de ataque cerebrovascular, por lo cual recomendamos usar bases de datos electrónicas anónimas de alta seguridad como registros internacionales como o el CITS, y está el programa de certificación de la World Stroke Organization de centros de ACV, que se crea como no solamente una estrategia de evaluación, sino de mejora de la calidad y permitir que los pacientes tengan mejor acceso a centros estandarizados en la atención de ataque cerebrovascular. Finalmente hacemos unas recomendaciones, y es tener datos, llevar el registro intrahospitalario, trabajar colaborativamente dentro del hospital, los centros primarios que no tengan acceso a médicos especializados en ACV, que hagan alianzas, trabajar en equipo, formar nuestro personal, y esto incluye formación de personal de enfermería, personal médico, personal administrativo, mejorar la comunicación usando algunas plataformas, teniendo algunas ayudas internacionales, tener plataformas de educación continua, y se establece la plataforma de la World Stroke Academy como una estrategia de educación gratuita para toda la comunidad, y tener una perspectiva global.
cómo podemos hacer que nuestro modelo de atención funcione, crear nodos locales donde tenga un hub como la Fundación Valle de Lili para establecer una red de ACV y que adicionalmente tengamos un trabajo colaborativo. El grupo en el que trabajamos este estudio es muy heterogéneo, con diversidad en el acceso y las condiciones, pero esto también nos enriquece en poder saber que lo que podemos hacer aquí son pruebas piloto y aprender de las otras iniciativas, saber que la implementación puede ser difícil, pero si se pudo hacer un programa de atención e implementación exitoso en África, en Etiopía, con la creación de los centros de ACV, probablemente lo podemos hacer en otros sitios y regiones con condiciones menos difíciles de acceso. Y finalmente un consejo sobre autocuidado, cómo debemos cuidarnos el personal médico, cómo tratar de evitar la sobrecarga, el burnout, porque finalmente el ataque cerebrovascular es una enfermedad tiempo dependiente que se requiere atención 24/7 y esto puede ser una carga muy grande para todo el equipo de salud. En conclusión de nuestro trabajo, queremos dejar estos mensajes para llevar a casa. Hay mucha disparidad en cobertura de acceso a un tratamiento en ACV en países de medianos y bajos ingresos, y si algo define Latinoamérica y nuestro país es la disparidad. Las barreras de implementación de los tratamientos con alto nivel de evidencia y eficacia, como unidades de ACV y terapias de reperfusión, son un hecho factible que debemos tratar de disminuir, tratar que nuestros pacientes, las intervenciones que reciban sean de alta eficacia y basadas en la evidencia, tratar de ajustar las indicaciones y las rutas establecidas en la evidencia a nuestras realidades, aterrizar los recursos a cada región que tiene características particulares, tiene oportunidades, pero también tiene algunas oportunidades de mejora, desafíos que podemos tratar de resolver para optimizar el tratamiento de la ACV, y saber que el trabajo colaborativo entre distintas regiones a nivel local e internacional puede mejorar para que los recursos que son limitados en atención se puedan optimizar. Quiero dar las gracias por la oportunidad de presentar nuestro trabajo en nombre de algunos de mis compañeros de trabajo que están en la foto, y pensar que siempre esta es una enfermedad de redes donde podemos colaborar. Muchas gracias.